estrategias y herramientas puedo usar en el aula? Pero para incentivar a los alumnos y alumnas al trabajo colaborativo, pero desde la motivación y que se acoplen a los proyectos y a las otras metodologías que estoy usando y que fomenten el pensamiento crítico. Exploremos. Exploremos. En esta, que va a ser la última cápsula de este Consejo Técnico Escolar de este mes, voy a hablarles de diferentes estrategias que pueden utilizar en sus aulas. Más que una manera de mencionar qué y cómo hacerlo, la idea es como reflexionar sobre las bases que sustentan las estrategias que van a utilizar. ¿Por qué las metodologías se refieren, por ejemplo, al conjunto de los recursos cognitivos, afectivos y psicomotores que conforman lo que planeamos para lograr nuestra meta y nuestro objetivo? Las estrategias de pensamiento, estas que serían como las estrategias metacognitivas, se refieren a reconocer como individuos nuestros pensamientos. Y, por ejemplo, es cuando alumnos y alumnas trabajan y logran monitorearse a sí mismos y tomar conciencia de ellas. Este tipo de estrategias es muy importante que se incluyan a lo largo de todas nuestras clases. De esta manera, cuando te topas con un tropiezo y ves que las cosas no están funcionando, como individuo tienes manera como de detenerte, de decir, de encontrar otras maneras para solucionarlo, ¿ok? Es decir, aprender a aprender. La idea es que alumnos y alumnas puedan ser autónomos, que tengan iniciativa de búsqueda, que reconozcan cuando se tropiezan y que puedan implementar una medida que le ayude a resolver este tropiezo. Y de esta manera detenerse y analizar y ahí decidir qué se debe de hacer. Esto es formar alumnos y alumnas con pensamiento crítico, además de que argumenten las cosas que dicen. El chiste es hablar de ellas, no dar por hecho que se sobreentienden, es que ellos mismos vean cómo otros opinan, cómo otros hablan, y entonces encontrar que no son los únicos o que les funciona la idea de otro, va a darles también una motivación que les va a ayudar, porque además, si no están motivados para las actividades, para los proyectos comunitarios que hagamos, pues no van a aprender porque necesitan estar motivados para querer saber, para querer aplicar eso que estamos haciendo. Y luego también compartir lo que producen. La participación de alumnos y alumnas es por consiguiente muy, muy importante. Cuando no hay participación en este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues entonces será mucho menor el aprendizaje de alumnos y alumnas. Pero tampoco olvidemos que los aprendizajes deben de estar contextualizados y surgir desde experiencias, es decir, que puedan saber cómo para qué sirve eso que están aprendiendo. Entonces, los estudiantes estarán más implicados y entenderán y tendrán una mejor comprensión de para qué les sirve eso que están aprendiendo, cómo se utiliza en la vida diaria, ¿ok? Van a sentir también pertenencia en lo que buscan, por qué quieren buscarlo, para qué, ¿ok? Aprender de memoria realmente no funciona. ¿Por qué? Se olvida en cuanto ya te lo aprendiste y ya lo cumpliste con lo que se necesitaba, se olvida. Es importante entender. Pretender, por ejemplo, que se aprendan las tablas de multiplicar si no entienden para qué sirven, qué son, cuál es el concepto. Entonces, como docentes, tenemos que hacer andamiajes para que puedan y poner un pequeño conflicto para que los alumnos y alumnas puedan superarlo y así ir aprendiendo. No darles, sino buscar y crear los ambientes para que ellos también lo encuentren, ¿ok? El proceso de interacción y de comunicación que hay o que debe de haber entre profesores y alumnos es muy importante. En todo momento debe de haber una participación activa. Las diferentes metodologías que utilizamos en las aulas, bueno, pues el chiste es que puedan trabajar en pequeños grupos, en parejas,
también en actividades individuales. Sin embargo, no olvidemos que lo importante que hagamos en las aulas es invitarlos a la reflexión y a la reflexión crítica sobre lo que están aprendiendo, ¿ok? Es decir, incorporar en todo momento las estrategias metacognitivas, que a partir de ellas descubran cosas nuevas. Es decir, que docentes, alumnos y alumnas construyan nuevos saberes y aprendizajes colaborativos. La interacción del docente y los estudiantes es vital para el proceso de aprendizaje. Mediante preguntas detonadoras, los guiamos para que observen, para que comparen, para que encuentren semejanzas y diferencias, para que relacionen, para que se planteen hipótesis, para que puedan deducir, para que infieran y de esta manera ir encontrando las leyes, los principios que rigen lo que estamos aprendiendo o encontrar definiciones tentativas, las hipótesis. La NEM busca una inclusión de todos para que participen en el trabajo pedagógico y colaborativo. Entonces, se debe centrar el aprendizaje en el aprendizaje y no en la enseñanza. Es importante, por ejemplo, entonces tener diferentes estrategias que estén adaptadas, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ni están en el mismo, a veces en el mismo nivel de conocimiento previo, de saberes previos, ¿no? Entonces, es importante tomar esto en cuenta para apoyarlos. Yo sé que lo hacen porque en varias ocasiones me lo han preguntado qué hacer ante un alumno o alumna que no puede hacer algo en específico. Estas actividades que nosotros hagamos en ellas o estas dinámicas que van a hacer en las diferentes metodologías de trabajo van a incluir los PDAs que queremos trabajar en nuestras aulas. A ver, les voy a dar unas estrategias que les pueden ayudar para hacer actividades de aprendizaje y las voy a nombrar. No están puestas en un orden jerárquico. Nosotros las vamos adaptando según lo que necesitemos. Por ejemplo, tenemos estrategias de ensayo. Este tipo de estrategias se refiere a poder repetir, denominar cosas, por ejemplo, distinguir cuáles son los verbos irregulares o cuáles son los planetas del sistema solar, cómo giran y otras características. Pero como les decía, lo más importante primero es entender qué es, por qué, para qué, por qué es importante. Solo podemos decir las cosas y repetir cuando entendemos de dónde viene y qué funciones tiene saberlo. Tenemos otro que son las estrategias de elaboración. En este tipo de estrategias, las personas relacionan conceptos y utilizan imágenes mentales, por ejemplo, para poder esquematizar el tema visto, pueden relacionar dos temas, etc. Luego tenemos las estrategias de organización. Este tipo de estrategias se utilizan como herramientas para promover la comprensión. Por ejemplo, subrayar ideas primarias o sea, diferenciarlas de las secundarias, hacer algún esquema de comprensión. Hay gente que necesita el esquema para poder hacerlo. Hay gente que necesita verbalmente, auditivamente, otra gente visual. De esta manera, cuando se organiza en visual, podemos reorganizar y relacionar. Tenemos, por ejemplo, las estrategias metacognitivas. Este tipo de estrategias se refiere a cómo, ya les comenté hace rato, los estudiantes, los aprendices pueden reconocer sus pensamientos, pueden reconocer qué hicieron, por qué, cómo lo hicieron y en dónde se topan con dificultades, como les decía, para encontrar soluciones y formas de resolverlas. Dentro de las estrategias de procedimientos metodológicos tenemos, por ejemplo, los mapas conceptuales, que son muy útiles. Algunos de ellos, por ejemplo, son las redes semánticas, la lluvia de ideas, formular hipótesis, resolución de problemas, la construcción de gráficos, de cuadros, los juegos de roles, ¿no? Los juegos de simulación, las estrategias metacognitivas para aprender a aprender. Y todas estas las usamos dentro de los trabajos por proyectos, trabajos comunitarios, trabajos TEM.
La idea es que en las aulas los estudiantes conozcan estas diferentes estrategias para poderse aproximar a la construcción de nuevos saberes. Y también irán descubriendo cuáles se facilitan para unos y cuáles a otros. Yo, por ejemplo, un mapa mental de estos así complicadísimos de que vas de uno a otro, no lo entiendo. Pero en cambio, el mío tiene que ser más secuencial y entonces me parece logiquísimo. Poder verbalizar con otros por qué se me facilita a mí uno u otro y ellos escuchar, ayuda a compartir, a ver cómo piensan, porque lo que a mí me es fácil no necesariamente al otro le es. Y el chiste es ir poder descubriendo cada uno cómo le es más fácil. Hacer este tipo de reflexiones justo es parte de la evaluación de procesos, de la evaluación formativa. Entenderlos, vivirlos, verbalizarlos, eh, que sí, memorización, que datos sin contexto no, porque los datos sin contexto no tienen sentido, tienen que estar dentro de algo que entendamos por qué y para qué. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones y hasta la próxima.